Salam aleikum a todos, bienvenidos a la quinta edición del ciclo Sheikhs Explicados. Alhamdulillah, estamos muy contentos. Hemos hecho ya sesiones con gente de Malasia, sesiones con gente de Mauritania. La semana pasada hicimos una sesión con un nieto de un sheikh de Turquía, alhamdulillah, y hoy vamos a volver a Buenos Aires, a nuestro hogar, a entrevistar a uno de los grandes referentes de la Tarika Sherraji en Argentina, una persona que quiero mucho también y que admiro mucho. Él está a cargo de la editorial del sello Sherraji, que está haciendo un trabajo inmenso. No sé si han comprado, seguramente han conseguido algún libro de ellos. Están haciendo un trabajo de preservación de las grandes obras clásicas del Tasawuf, desde Al-Ghazali, Ibn Atala. Cada pieza que hacen es única, y están así logrando una biblioteca de más de un centenar de ejemplares, donde se consiguen títulos que antes no estaban en castellano, y en ediciones muy hermosas y tratadas con mucha erudición y mucho amor. Además es un sheikh que domina muchos idiomas, domina incluso el turco otomano, y, eh, y tiene, bueno, si es joven, casi tiene mi edad, nació en el 76, y dirige, acaba de inaugurar la tequia más bonita, la derga más bonita, creo yo, de Sudamérica. Me contaba recién fuera de cámara que va a venir su maestro, inshallah, el año próximo a inaugurarla oficialmente. Les recomiendo muchísimo a aquellos que puedan pasar por Buenos Aires que la visiten. Es un lugar no solamente bello, sino que es un lugar donde vibra el recuerdo de Allah, alhamdulillah, y es una gente muy amorosa, mashallah. Así que bueno, les voy a presentar a nuestro entrevistado de hoy, que es el Sheikh Safer Orhan Al-Sherraji. Mashallah, Sheikh, un gusto, bienvenido. Gracias por compartir tu domingo primaveral con nosotros. Alhamdulillah, muchas gracias por recibirnos y por estar a cargo de este hermoso ciclo de presentación de grandes maestros, grandes santos del camino. Y es importante lo que mencionar, ¿no? Mencionar lo que decía nuestro profeta, sallallahu alaihi wasallam, que bajo la misericordia de Allah se extiende como una cúpula bajo aquellas personas que mencionan o recuerdan a sus auliá, y también aquellas personas las cuales recuerdan la vida de los auliá. Es como si recordaran, como si los trajeran a la vida. Así que cuando uno hace las cosas, si las hace con la intención correcta, como decía el profeta alayhi salatu wasalam, innamal a'malu binniyat, los actos son de acuerdo a la intención, o sea, los resultados son de acuerdo a la intención que uno la realiza. De la misma forma, si tenemos una intención pura, las gracias y las bendiciones descienden sobre todos aquellos, lo que los organizan y lo que los escuchan. Amén, amén. O algo que no conté, Jay, de tu parte, él compuso en 2 tomos una obra donde recopila las vidas de toda la sílsila de la Orden Sherraji. Es algo que nunca se hizo en ningún idioma, y él se tomó el trabajo de viajar, de recopilar. Es un trabajo hermoso, se los recomiendo muchísimo, el libro, que son en 2 tomos, donde cuenta la vida de todos los maestros de la sílsila con una precisión y un grado de elocuencia maravilloso. Por eso es una de las razones que lo convocamos hoy, para hablar de un sheikh, uno de los grandes referentes de la Tarika Sherraji, tal vez el más conocido en Occidente, que fue el sheikh Muzafer Ozak. Era un librero de Estambul. Ahora nos vamos a centrar un poco en la historia. Y la verdad que creo que su libro El amor es el vino es uno de los libros de sufismo tal vez más leídos de este lado del mundo, que recogen una selección de los sohbet que él dio en Estados Unidos, un país que visitó decenas de veces en poquitos años, y que lleva a ser Dicker en
en iglesias, en estadios, daba la jutba, el sermón del viernes por la radio, en cadena nacional, así que lo que él logró, lo que él abrió, mashallah, es algo que ahora el Sheikh nos va a contar un poco en detalle. Pero para entrar en la entrevista con el Sheikh, hay algo muy lindo que le acaba de suceder. Él acaba de volver la semana pasada, me contaba, de Estambul, donde estuvo más de 2 meses, y fue testigo de la transición de su Sheikh. Sheikh Tugrul Efendi, tal vez lo saben o no, partió a meses atrás, muy poquito tiempo atrás, y él la noticia lo tomó o viajando, ahora nos va a contar Estambul, o ya en Estambul, y permaneció todo este tiempo hasta que se hizo una transición de un maestro a otro, que no es igual, por ejemplo, a la transición de la Tariqa Naqshbandi, donde el maestro en vida señala a su sucesor. Hay una manera muy particular que tiene la yerrajía, al menos que yo sepa, las otras órdenes no sé si hacen lo mismo, de elegir un sucesor a otro. Así que, Sheikh, la primera pregunta que te quiero hacer es esta, es cómo es la transición, cómo fue vivir por dentro la transición entre tu Tugrul Efendi y tu nuevo Sheikh a lo largo de 2 meses. ¿Por qué permanecieron 2 meses allí hasta que se determinó quién era el nuevo Maulana de la Tariqa Yerraji? El, normal, o sea, tradicionalmente, en lo que es la tradición en las tariqat alía, es esto, o sea, siempre, existe dos formas de elegir al sucesor, o sea, nombrarlo directamente, o bien luego o sea, se corona el nuevo sheikh a partir de los zuhurat, que son los sueños en donde aparece Hazrat Pir, o el santo, es decir, el santo fundador de la tarika, e indica quién es el nuevo sucesor. Eso no es algo menor en gran parte de las taricas. Muchas han quedado kati, es decir, al no dejar un sucesor, o muchos han dicho después de mí esto se corta. Pero gracias a Dios eso no es lo que pasó en nuestras taricas. Es normalmente por 40 días, los primeros 7 días de la partida del sheikh de la orden, se realiza en nombre de él, o sea, luego de realizar el entierro, y el Salatul Janaza, el entierro y demás, los cuales son tradiciones que se vienen dando por cientos de años. Es decir, una vez que fallece el sheikh, por ejemplo, se lo lleva a un lugar especial dentro del darga, en donde se lava su cuerpo. El cuerpo se lava cantando ilahis especiales, o sea, los ilahis son nutuk, composiciones de los santos. Se lava el cuerpo de esa forma, luego de eso se lo coloca enfrente de la tumba de Hazrat Pir, y al otro día se realiza el Salatul Janaza pura y exclusivamente la mezquita de Fatih Sultan Mehmet. Ahí frente paran el ataúd, se para frente a la tumba del gran sultán, el cual fue uno de los grandes aulías, el cual hoy fue mencionado por el profeta en un hadith sherif. Dice: qué gran comandante, el que va a hacer el Fath de Constantinopla, y qué gran ejército. Bueno, eso le tocó, esa gracia de ser eso. Hicieron, muchos de los compañeros fueron desde que el profeta alayhi salatu wasalam había dicho eso, todos quisieron ser eso. De hecho, el gran compañero Eyüp Sultan al-Ansari, que se lo conoce en Turquía como, hay una gran mezquita, llegó hasta las puertas y falleció ahí en las puertas. Luego, durante el Fath de Constantinopla, ahora Estambul, se encontró esa tumba. El Sheikh Shams, uno de los mentores del sultán,
en sueños se le develó dónde estaban y ahí se construye una gran mezquita. Mashallah, Entonces hermosa, se hermosa, realiza... junto al cementerio, Mashallah, la mezquita de Sultán es maravillosa. Y vos, todo esto que vos contás, vos estuviste, lo presenciaste la Yanaza, estuviste ahí para todos estos La ritos. Llanaza, lamentablemente, por la diferencia, llegué justo por la noche, así que no tuve eh, la gracia de estar ahí, pero fue es memorable, digamos, en el sentido de que fueron cientos de miles de personas. Se pueden ver las filmaciones que están subidas en YouTube, en donde se lo filma con dron, en donde hay calles y calles, y en el Salat al-Janazah estuvo el presidente de Turquía, Erdogan, y muchas autoridades. Era una persona muy, pero muy especial que tuvimos la gracia, los que lo conocimos y lo que pudimos compartir con él y estar con él, estar bajo su guía, su irshad, fue algo, estos años, estos 20 y pico de años de estar junto a él, fueron de una gracia increíble, y presenciar, obviamente, cuando está uno con los Auliá, ve cosas y permite ver cosas que normalmente no se pueden ver. Mashallah. Entonces llega una vez que lo entierran, pasan 7 días que la tarika, a través de la orden se puede cortar. Si no existen esos sueños consensuados que ahora nos va a contar, pues existe la posibilidad de que no continúe, ¿es así? Existe la posibilidad, y por otro lado, los cuales son sueños que tienen que ser no vistos por una persona, sino tienen que ser sueños coincidentes. Entonces, son 14 servidores que se llaman los Hizmechin, los cuales tienen que ver esos sueños, los cuales indican, y lo tienen que ver 40 personas, ese Zuhurat se llama esa manifestación. ¿Te puede Una contar ese sueño, Jay? ¿En qué consiste ese sueño? Ese sueño, por lo general, no son cosas que se hablan, pero por lo que escuché y lo que transmiten nuestros mayores, es indicación de nuestro pir, o sea, de Hazreti Pir Nureddin al-Jarrahi, que Allah santifique su secreto. Son indicaciones, el cual indica directamente quién va a ser su sucesor. De hecho, conocí a gente el cual fue nombrado en el puesto en donde se encontraba por Hazreti Pir. Hay una historia muy linda que está quien es el imán, que no tenía conocimiento acerca de la Tariqa Yarraj. Es una persona de una erudición y un conocimiento profundo del Corán, y no es solamente un hafiz, sino es de los qurra, o sea, de los que tiene una recitación perfecta. Vio en sueños a Hazreti Pir que le decía que debía ir al Derga, y así fue al Derga, y años después se convirtió en el imam de la Citania de Hazreti Pir. Lo mismo que quien es el que cuida la tumba, vio a Hazreti Pir, él me lo contó personalmente, diciendo, eh, ellos piensan que estoy muerto, pero estoy vivo. Mashallah. Eh, son cuando hasta que uno no siente el perfume, hasta que uno no siente el perfume de los Auliá, de Hazreti Pir, o sea, uno no entiende lo que está hablando. Es como contarte cómo es el alfajor de dulce de leche, hasta que no lo prueba. Cuando uno está ahí y tiene el corazón, porque uno no sea consciente de eso, cuando tiene el corazón y ese corazón se abre, uno lo que llega a experimentar estando frente a Hazreti Pir, es algo que no tiene no tiene palabras, y no es algo menor. ¿Quién es Hazreti Pir? Fue el último de los mujtahidines, o sea, el último el cual abrió un camino espiritual, y con eso se cierra el sello de las aperturas. Y estos no son cuestiones de leyendas urbanas que estoy contando, sino él está en el Tabakat al-Sharnubi, que era el yerno de Ibrahim al-Dusuki, uno de los grandes kutub del Tasawuf. Escribió unos cientos de años antes que va a venir a Estambul un santo que se va a llamar Nureddin, que su makam va a estar a los pies de su madre, o sea, su makam espiritual, y eso se traduce, está enterrado también a los pies de su madre, Mashallah. el cual va a tener grandes karamas, y a los 40 años se va a ir de este mundo. Y
pasó cuando decís eso, Jay, es la última, la yerrajía es la última de las tarikas, de las 41 órdenes que No, se dice que existieron, la yerrajía es de las últimas, es de las más contemporáneas en relación con las otras. bueno, para eso es otro capítulo grande para entender qué significa una tarika, pero una cosa es una tarika, o sea, el ijtihad significa los procedimientos y los rituales que se hacen en una tarika. Por ejemplo, la tarika Naqshbandi tiene su wird, que es el wird, ¿cómo se llama el wird? Y la abuela de la sí. El wird de Shushagan, que es el que se repite. Bueno, Uh-huh. los que hacen el ijtihad hacen su propio wird, son inspiraciones divinas, o sea, son recitaciones coránicas, salawat, súplicas, los cuales se componen en un orden específico. Existe un aurat de la mañana, un aurat de la noche. ¿Cómo se realiza el dhikr? Las partes que las componen y demás son esas cuestiones. Básicamente ese, por eso es otro capítulo. Otra charla vamos a hacer. Lo que te iba a preguntar es cuando la gente te dice qué rasgos distintivos hacen, identifican la yerrajía. ¿Vos qué es lo que mencionás? ¿Cuáles sentís vos que son los rasgos que identifican a tu orden y que tal vez son matices que no tienen otras órdenes? ¿Cómo lo explicás vos? Bueno, primero hay que entender que todas las tarikas son mohammedí, o sea, distintivo, en el fondo está el tawhid, no hay nada que nos distinga. Quizás uno ve con los ojos del dunya, puede ver diferencias, pero los regalos que tiene Hazrat Pir son los regalos que le dieron desde el punto de vista espiritual, en donde se unen los distintos aspectos de cada una de las tarikas, es decir, de la Naqshbandía, de la Shadilía, de la Dusukía. Son las 12 grandes tarikas en donde cada uno se representó, de la Ushakía, etcétera, etcétera, etcétera. Está en el libro, lo pueden ver en detalle, pero aglomera. ¿Qué es lo que distingue? Lo que distingue es, tampoco lo podemos decir con palabras, que es, hay que verlo, no hay algo que lo distinga. O sea, lo que sí es, lo que se mantiene en la yerrajía es ese tasawuf usmaní, es decir, el tasawuf real, y que son los grandes regalos que nos dieron todos los últimos shuyukh, desde el Sheikh Ibrahim Fahreddin Effendi, que compuso el Anwar Hazrat Pir, las luces de Hazrat Pir, en donde por inspiración divina plasmó en escrito, que esto no se hace, es una tradición oral, o sea, esto se enseña, pero él plasmó todas las cuestiones en un libro antes que se venga la prohibición de las tarikas. Y después Muzafer Efendi, Sefer Efendi y Turul Efendi mantuvieron vivas. Turul Efendi lo llevó a la cúspide de todo eso y lo llevó hacia un nivel de hermosura y de belleza que no lo pueden describir. De hecho, van gente de todas las tarikas estuvieron ahí, cuando estuvimos en Turquía, estaba la gente de Sandala, que iba ahí, la de Yusuf, Hamza Yusuf, está el muchacho este que canta, me lo encontré, estaba ahí en la época. Yusuf Islam. Sí, no, el que canta muy lindo, el Naqshbandi, que no me acuerdo que es, ¿cómo se llama? Vos lo entrevistaste, creo. Sí, ya me va a salir. Sí, bueno, este muchacho que decía... El de Al-Firdaus. Ali Killer, ahí está, nos ayudan los participantes. Ahí está. Estaba ahí justo pasando por ahí cuando estaba afuera, decía, este es mi lugar donde vengo a aprender. De hecho, todos vienen a aprender. Se mantuvo la tradición de los silaj, la tradición de los nutuk. No hay nada que no es porque soy un megalómano fanático, sino no hay nada que haya podido mantener esa tradición de los nutuk de todas las tarikas, o sea, de todas las tarikas, y se canta y se mantiene hasta hoy en día, y los que pueden ir los lunes, pasan por ahí, escucharlo y ver el mesh, se llama mesh, que significa práctica de música, en donde hay muchísimos músicos, muchísimos derviches, y se realiza el sema, ¿sí? El giro Mevlevi.
Una vez me contaron algo, no sé si es verdad, por eso lo quiero compartir con vos, que cuando se impone la República Turca y se prohíben las tarikas, entre muchísimas otras cosas islámicas, como el llamado de oración y todo, decían que para permitirles reconvertirse, para permitirles estar en actividad, tenían que tener alguna suerte de función social más allá de la religiosa. Entonces decían que así que la Nashbandía había tomado una función social de ayuda, de dar de comer, de alimentación, y la Tarika Yerrajía de preservación de la música tradicional sagrada turca. ¿Esto es Eh, así? ¿Es algo que se repite? ¿Es una, ¿cómo decirte, un objetivo que ustedes lo tienen más presente? Esta preservación Bueno, musical de... la realidad es que cuando hubo la prohibición de todas las taricas, es algo que fue en forma gradual hasta el 25, y quizá creo que tiene rango constitucional y demás. En el gobierno actual lo que hizo fue florecer toda la tradición del tasawuf otomano, que está íntimamente ligado con todo el espíritu de lo que es Turquía y demás, y lo que son los valores humanos. En estos últimos 20, 25 años se han logrado preservar. En cuanto a tu pregunta, no conozco exactamente los detalles, pero lo que sé es que hubo grandes persecuciones, digamos, gente la cual fue encarcelada, otros que sufrieron condenas, penas de muerte. No fue un momento fácil, en donde todas las taricas, todas las puertas directamente, absolutamente todas las puertas de los asitanes, es decir, asitanes se llama, es el lugar donde está enterrado el pir fundador de la orden, eso es en el Tasawuf otomano. Eh, Todo eso se cerró la gran mayoría se vendieron, otros fueron para terminar, casi todos. En el caso, de la Citane de Harreti Pir, Fahreddin Effendi tuvo que soportar esa dura prueba. La cuenta y la relata en detalle. Lo que él hizo es que pase a formar parte, o sea, lo que es todo el antiguo Acitane, dependiendo de los museos de los museos de la preservación de la historia y de la cultura otomana. Ah, Al hacer eso, evitó que se vendiera y que se saqueara ese lugar. Hasta hoy en día, el Acitane, esa parte de Acitane se considera un museo, es decir, que es extremadamente difícil, más hoy en día es extremadamente difícil ingresar, ahora más todavía, ingresar a donde está la parte antigua del Acitane. De esa forma logró evadir que se venda ese lugar y que sea ah, expropiado y demás. Eh, no conozco otros casos en donde los asitanes, es decir, una cosa es funcionar tengo una casa y digo voy a funcionar como un VAC que reparte comida o que hace esto, que hace aquello. Otra cosa es preservar estos lugares que fueron totalmente o los llevaron a museos, prohibieron todas las actividades. Y dentro de esto después se organizó la forma de organizar una reunión con el tiempo a través de una fundación que protege el folclore y la cultura turca de música. bien. Esa fue la cuestión. Pero si me preguntas qué pasó, bueno, tuvo la gran gracia espiritual de poder preservar el Acitane de Harretipir, que no hay otros ejemplos así. Mashallah. Mencionabas, bueno, Fahruddin Effendi era el Maulana del Sheikh de Musa Feroza, de quien vamos a hablar hoy. Fahreddin Effendi fue uno de los grandes santos de la Tarika, los cuales fue el sheikh, el murshid de Musafer Effendi y de Turul Effendi. Ujú. ¿Qué lo hacía especial a Muzafer Effendi? ¿Qué sentís que vos lo hace que hoy hablemos de él y no tal vez de otro sheikh más allá de su importancia espiritual? Eh, y bueno, si podemos decir que cada sheikh tiene una característica especial que lo hace distinto a todas, a las demás, a los demás sheikhs, ya sea los que lo preceden o los que lo suceden. Y cada uno de ellos tiene una misión especial en este mundo. O sea,
Ibrahim Fahreddin Efendi fue podríamos decir, si bien no existe Pir Sani, o sea, el que revivificadores en el usul de nuestra tarika, pues es él el que preservó y hizo ciertos cambios para estos tiempos modernos que vivimos. Muzafer Efendi fue en cambio el gran conquistador, el Fatih de Occidente, el que abrió este camino, el camino del Tawhid en Occidente. Sefer Efendi fue quien preservó y amplió el tema de la música, y Turul Efendi es que llegó a las masas, sobre todo en Turquía. Dejó de ser una mala palabra el tasawuf a través de sus charlas, a través de educar a la gente y enseñar la importancia. En el caso particular de Muzafer Efendi, que Allah santifique su secreto, fue el gran conquistador de corazones. Nosotros los yerrajis somos ladrones de corazones, tenemos que ser ladrones de corazones. Fue quien se robó los corazones en Europa y en Estados Unidos. Mashallah. Él tuvo una infancia muy dura, ¿no? Murió su papá cuando él era chico, murió un hermano baleado en la calle, un hermano mayor que era un héroe de guerra. Contanos un poquito eso. Tú padeció mucho hambre, de hecho él vivía con la mamá, la llevaba a las mezquitas cuando él trabajaba. Contanos un poquito el origen de estas adversidades que él tuvo que enfrentar de chico y de joven. Es parte de las pruebas que le puso Allah, ¿no? Desde su nacimiento, ¿no? Empezó en un contexto en donde estaba en el contexto de de la Primera Guerra Mundial, perdón, en donde estaba el Imperio Otomano estaba dentro de una alianza la cual perdió la guerra. Eso llevó al desmembramiento, eso llevó a unas condiciones de paz muy duras, a fragmentaciones, y resultado de todo eso es la miseria, el hambre y demás. Muzafer Efendi, el padre, era uno de los grandes sabios, eruditos, que era un sheikh, estaba dentro de lo que es dentro del palacio del sultán, enseñaba ahí, se dedicaba también a los libros, a la venta de libros y demás, y perdió a su padre, que era el ingreso, ¿sí? El padre fue exiliado, obviamente, y en el exilio falleció. El hermano fue un gran héroe de guerra en en las batallas ruso-otomanas. Y después tenía dos o tres hermanas. El hermano era quien quedó a cargo cuando fue la ocupación de Estambul por las fuerzas extranjeras dominantes, Inglaterra, Francia, Grecia, etc. Cuando estaba caminando por la calle, lo mataron y falleció. En esa situación quedaron sin nada. Sumado a eso, son todas las pruebas, sumado a eso, hubo un incendio, se le incendió la casa, se quedaron sin nada, no tenían dónde ir, y ahí empezaron una lucha por la supervivencia. La historia de cómo el suceso del incendio de la casa, relata que salieron todos corriendo, y cuando salieron, se olvidaron a Muzafer Efendi, se lo olvidaron adentro, y el hermano corrió y lo rescató. Y bueno, luego pasaron los años, él creciendo, la madre haciéndose cargo, haciendo lo que podía hacer dentro de sus propias limitaciones. Se dedicaba a limpiar casas. Había cuenta que había días que no podían comer, simplemente lloraban de hambre, la madre se desvelaba para que pueda educarse, le regalaban la ropa, la gente donde iba a limpiar, y en esa situación fue un hombre de mucha perseverancia, una madre la cual lo más importante que quería era que su hijo fuese educado, incluso pensó en el servicio militar, ¿no? Como para que tuvieran pensó educación. llevarlo primero a un orfanato, no sucedió. Después lo llevó a una
¿cómo se denomina esto? Lo llevó no al servicio militar, sino al colegio militar, Ajá. porque ahí iba a tener las 3 comidas. Tuvo un sueño que le dijo: no lo hagas un soldado de los hombres, hacelo que sea un soldado para servir a Dios, Alá. Y así fue como pasó el camino. Y el camino después se encontró con los distintos maestros, los cuales lo fueron llevando, ¿no? Y encontrándose con la gente adecuada, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, fue como es el plan divino que lo llevó a ser quien fue y quien fue para todos nosotros, ¿no? Alhamdulillah. Es muy linda la historia también de, bueno, él se formó en mezquita, hacía el llamado al adán de muy chiquito, ¿no? Porque tiene una voz muy bonita y ya de chico ya hacía, creo, el llamado a la oración del Fajr en una de las mezquitas de Estambul. Que él, uno de los rasgos que tenía es que él era librero y mucha gente se acercaba a su librería sin saber que el que lo atendía era un sheikh y a veces tenía gestos que eran propios de un sheikh y no de un librero que solamente iba a vender sus libros, ¿no? Contanos un poquito de esto, de cómo era él como librero. ¿Has visitado la librería de él? ¿Está Sí, sí, todavía sí, abierta? la librería está en Zafajlar, que está ahí atrás de Capaleya del Gran Bazar. Es un muy lindo lugar todavía, no es lo místico que se ve en la antigüedad de las fotos, ese ¿Y aroma que tenía. quién lo dirige ahora, sheikh? ¿Quién está a cargo Ahora, de la librería? ahora creo que son un conjunto de comerciantes que cada uno tiene su local y están dirigidos por algún administrador, pero que O sea, alquilan no, los. no es la familia, no es el hijo de Ah, Jaffer Efendi el que lo atiende. el lugar no lo sé, si el hijo que es Junaid lo vendió o Ajá. está, pero todavía está la foto de él. Entrar en la librería, si uno no conoce nada, es una experiencia muy, muy interesante. Es un lugar muy. ¿Cómo era como librero? Contanos qué es lo que se sabe, qué experiencias No, vos has recogido para tu libro de un sheikh que se dedique bueno, es a otro de esto de los vender planes de libros. Allah, ¿no? Él primero estudió para Mueddin, terminó de estudiar para Mueddin, lo nombraron en alguna mezquita, ahí cuando tuvo sus primeros problemas, porque le ofrecían en ese momento 2 liras, al poco tiempo le dijeron: hay un recorte, te ofrecemos 50 centavos de lira, Ajá. tenemos que pagar, pero eso no me alcanza para nada. Bueno, ahí fue, después terminó siendo, recibiéndose de imam, o sea, de imam, lo designaron a diversas mezquitas, pero la historia donde comienza, donde Allah trazó su plan para que entre en esa profesión, fue que estaba siendo secundado como muedín a un imam en una mezquita, y él le facilitaba la vida. Decía: bueno, vos haces tu trabajo, anda, vos hacete el Fajr, vivís acá, y el Isha, y yo me encargo del Duhur, del Asr, del Maghrib, y vos haces lo que tenés que hacer. Bueno, así van, así pasó el tiempo, y de golpe recibe 20 libros. Entonces le dice: bueno, tengo estos 20 libros, ¿me los querés comprar? Sí, bueno, decime vos un precio. No, no, decime vos el precio. No, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, le dijo: bueno, te doy 6 liras. Y ahí se enojó, como decimos acá, se le hinchó, se le puso la vena bien colorada. Dijo: ¿cómo puede ser? Yo me encargo de todo esto y me dice 6 liras para una cantidad de libros que por lo menos valen 20 liras. Después dijo: bueno, te doy 20 liras. No, ahora no te doy nada. Dice, agarró, se enojó, lo subió, agarró un manto, puso los libros, se lo cargó al hombro, se fue a Fati, y agarró, extendió el mantel, y ahí se puso a vender libros. El primer día, vendiendo unos pocos libros, se ganó 20 liras, y ahí empezó la historia, ¿no? Después la historia se hace más interesante. Lo interesante de eso es que un día estaba ahí, y aparece alguien que le dice: Joya, ¿qué estás haciendo vendiendo libros vos? O sea, cargándolo, molá, Joya. Es una forma de, Le llaman los eruditos, claro. sí, Los llamarlo eruditos religiosos. erudito, pero también cargarlo por rigidez, ¿no? Entonces estoy vendiendo libros, etcétera. Le dijo: mira, tengo una oportunidad que se me presentó, que te la voy a dar a vos, así que Él para vendía en la aprovechar. calle, ¿no? Perdón, ahí estamos hablando que él Sí, ponía la sí, manta en la imagina, vos, calle y vos estuviste vendía. en Turquía, los que Sí. estuvieron en Turquía vas a viste a la mezquita de Fatih, tiene una explanada gigante, agarró, tiró un mantel y se puso a vender.
como hacen ahora muchas personas. Se pones en la calle y bueno, te pones a vender lo que fuese. Era un mantero como ahora se dice. Sí, claro, podríamos decir que fue esa idea. Así que, y apareció este hombre y le dijo, tengo una oportunidad excepcional para vos. Que sí, que no, bueno, dijo, bueno, vamos, vení, vamos, mañana vengo, después del el dujo, vamos, Bismillah, fueron. Le dijo algo, mira, vamos a hacer una oferta, vos no digas nada. Lo que diga le tenés que decir que sí, que lo aceptás. No, pero ¿cómo vamos a hacer que si yo ni siquiera veo los libros? Vos seguime lo que te digo, no hagas nada, vos simplemente hacé lo que te digo. Y él empezó a pensar que sí, que no, bueno, Évala, vamos detrás de este hombre que era un amigo íntimo de su padre. Su difunto Fueron padre. así y le dijo, los libros que tenés, 6 liras. ¿Cuánto querés? 6 liras. 6 liras, listo. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, agarraron, listo. ¿Cuándo querés venir a buscarlo? Bueno, mañana venís. Él compró algo a ciegas, no sabía que estaba comprando. No sabía de qué se trataba, no sabía lo que era, no sabía qué libros había, qué no había, etc. Agarraron, fueron, y el hombre dijo, bueno, vamos, y contrataron 2 carruajes tirados por caballos en esa época, y fueron ahí, estaba todavía muy impresionado, cargaron dos carruajes llenos de libros, y eso se quedó con los ojos abiertos. Lo llevaron y en eso había unos volúmenes antiguos de todo tipo de ciencia, o sea, ciencia exotérica, esotérica, manuscritos, una colección impresionante. Después el hombre le dijo, estos libros eran de tu padre, que quedó bajo la custodia de este hombre. Lo que nos pidió es el alquiler por los años que los cuidó para vos. Y fue lo que le quedó de la herencia, después supo de la herencia de su padre. Su hermano, ellos tenían un local, su padre, que lo cerraron cuando falleció para que nadie le robe, lo cerraron con ladrillo y demás. El hermano había hecho un agujero, sacó cosas que necesitaban para sobrevivir y después lo cerraron y eso fue lo que le quedó y ahí empezó su trabajo. Después se encontró con un hombre que empezaron a hablar y le cayó muy simpático y lo miró y le dijo, un día vos vas a ser el que lleve adelante todo este lugar. Le dio su local, el local que hoy vamos a ver, que los pueden visitar, y ahí empezó y se convirtió en uno de los máximos exponentes en libros antiguos y caligrafías y los que se llaman farmán, que son decretos imperiales y demás. Y hay muy lindas historias. En una de esas historias tenía un decreto del sultán Abdul Hamid. Son muy lindas cuando uno lo ve, sí, son muy lindas, las caligrafías son muy lindas, se compran, ahora todavía se compran y se lo enmarcan y demás. Y le dijo, entró una mujer y le dijo, ¿tenés los farmán del sultán Abdul Hamid? Sí, acá está, ¿cuánto sale? Sale tanto. Dijo, bueno, mañana vengo. Y después, cuando entró corriendo uno de los vecinos, dijo, ¿vos sabés quién entró? Es la última descendiente del sultán. La fue a correr, dice, no, esto es suyo, pertenece a su abuelo, no lo puedo pedir. No, ya está el precio, al otro día vino, le pagó y se lo llevó. Dentro de esas historias le llegó a tener uno de los diarios de Ataturk, y dice que decían y contenían tantas cuestiones, tantas intimidades y demás que podían ser perjudiciales para la República y demás, y decidieron entre un gran grupo quemarlas. Claro, hay que entender algo, ¿no? En contexto, ser librero en ese momento era un oficio casi peligroso, ¿no? Porque era había muy documentos peligroso. que eran otomanos. No solo eso peligroso, porque también hay que entender que no fue moco de pavo lo que pasó, porque una tradición y una cultura de 900 años se la borró en unos pocos años. O sea, se prohibió la escritura con grafía, con letras árabes. Se prohibieron todos los libros y quien tenía un libro de esas características en su casa, lo más probable es que terminaba mal. O sea, los enterraban o los escondían, no era algo que podía. A su vez, él también vendía libros religiosos, o sea, venían y demás, y esa en el 60 fue una de las causas que terminó preso por eso, ¿no?
Contanos eso, ¿eso fue preso una vez? ¿Lo llevaron preso varias veces por Fueron ese motivo? 3 veces, Ah, 3 veces. En total, si no me equivoco, ahora no me fallan los números, estuvo 3 meses en total, un poquito más. ujú. Eh, Es cierto, y perdón, llega una paréntesis. sí, ¿Es sí, cierto sí, que sí. hacía el Dicker en la prisión con los Sí, sí, reclusos? sí, 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 pero sí, es muy linda la historia. Fue, eh, eh, fue en una de esas de las oportunidades que se relata cuando lo juzgaron. Él le habló, tuvo un intercambio con el juez y le dijo, no, eso de la Shamsía es un texto de lógica, de lógica. Ah, sí, vos querés hablar mucho de lógica, entonces vas a pasar para que se te purifique, para que se te aclaren las ideas, vas a pasar un tiempo en la cárcel. Y lo mandaron así, sin más, a la cárcel. En la cárcel, cuando estuvo en la cárcel, estaba ahí, hablaba con los reclusos, cantaban ilajis, todos se Ah, balanceaban, esto, aquello, y fue muy. Y la gente decía, Sheikh, le decían Baba, es algo impresionante, nunca pudimos sentir esto, estas experiencias a través del Dicker y demás. eh, y relata cómo los tipos que eran tipos asesinos, estafadores, ladrones y demás, al escuchar el Dicker, al escuchar el Tauhid, al escuchar la música, empezaron a hacer. Después hay una experiencia, hay 2 anécdotas muy interesantes que pasaron en esas circunstancias. Una de esas anécdotas nos cuentan que había una persona que estaba ahí y le dice, vení para acá, dice, bueno. ¿Viste ese que es, no me acuerdo el nombre, Harry el Sucio, un asesino? ujú, Ese tiene forma de escorpión. ujú, Ese, Mehmed el villano, tiene ujú, forma de ratón. ujú. Ese tiene forma de zorro. Ojo con lo que estás haciendo. Y él dice, esa persona que me encontré en la cárcel era una de las personas que tenía prisión interior. Mashallah. Y después hay una cuestión que es muy interesante, creo que un poco más interesante de lo que pasó ahí y que nos tiene que despertar lo importante, la fuerza que tiene para el creyente el dua. Ad-dua silahul mu'min. El dua es el arma del creyente. Es el profeta sallallahu alaihi wasallam decía, es el núcleo, es la médula de la adoración, de la ibada, es el dua. Entonces, dentro de esos había un hombre y le dice, Allah respondió mis súplicas. Musafer Efendi dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Contame. Yo le estaba pidiendo a Allah, todos los días le estaba pidiendo a Allah que me envíe algo, que me envíe a alguien para que me pueda guiar, que me envíe un sheikh. Le dice, ahora entiendo por qué estoy acá. Y le dice, Sabandija, Pesebek le dice, Sabandija, ¿por qué en vez de pedir que venga un sheikh acá, que me encarcelen, no pediste salir y encontrarme con un sheikh? Así que esas son. Después, el día que se estaba el día antes de que lo liberen, soñó que lo iban a liberar, se lo contó a uno de sus derviches que los metieron ahí con él, y le dijo, bueno, hoy nos vamos. Y dice, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, y nos quedamos, y dice, bueno, se ve que esto no va a ser así, y dice, a la noche lo llamaron, y de esa forma salió y comenzó con otros trabajos. Maya, él ya había hecho bastante vida, es decir, ya no era un muchacho joven cuando conoció a su maestro, a Fajreddin Effendi. Quería que nos contaras un poco eso, cómo él accede a su maestro y cómo él termina convirtiéndose en líder de la orden. Bueno, lo interesante de él que cuando era chico, la historia se contactó que fue su primer murshid, o sea, muy chico, con uno de un gran santo que tienen unos poemas preciosos, los que tienen en el libro, están haciendo el Seyar Suluk, uno de los grandes Sheikh Halvetis.
que finalmente no solo tuvo la ijaza de la Jalvetía, sino tenía de la Nashbandía, tenía ijaza también de la Yadilía, ijaza de la Ushakía y de diversas, de diversas órdenes. Ese se llamaba Abdurrahman Sami Efendi, era un místico y un santo de la contemplación. Lo tomó de chico y lo fue guiando, lo fue llevando adelante. Y pocos días, lo llamó cierto día y le dijo: mi hijo, si vos quisieras cuando fallezcas, ¿dónde quisieras ser enterrado? Le dijo: me gustaría ser enterrado en el Edirne Capé, donde están tal o cual, hay muchos santos, y me gustaría. A mí nada de eso, yo no quisiera molestar a los santos con mis gritos cuando tenga que dar cuenta por todo lo que hice, en un lugar apartado y nada importante. Cuando estaba Muzafer Efendi, cuando estaba terminando de aprender el Sura el Fajr, y estaba terminando de memorizar ya Ayatuhan Nafsul Mutmainna, Irji la Rabbiki Radiyatan Mardiya. En ese momento se enteró que falleció su sheikh, o sea, es decir, oh alma sosegada, vuelve a tu Señor, complacida y complaciente con todo. Entra en mi paraíso, entra junto con mis santos. Y ahí entendió que la misión de él era encargarse por eso se lo dijo, encargarse de todo. Después se encontró con un gran santo también de la Tarika Jalveti Ushaki, entró como discípulo. Y la historia es muy linda como la cuenta, en donde cuenta que tuvo un sueño que veía a un hombre que estaba en un barco con él. Después, al otro día, lo veía pasar delante del negocio. Lo podría pasar en la vida real, delante del Sí, negocio. la vida real. Se despertaba, lo veía pasar. Esto algo hay detrás de todo esto. Al otro día vio que estaba más cerca de él, lo abrazaba. Y al otro día vio que lo abrazaba y le rompía los huesos casi y le sacaba el aire. Lo vio cada uno de los días. Y él se dijo así mismo: no, yo no voy a hablar con este hombre. Esto, si hay algo especial, él tiene que venir acá. Y le dijo, agarró, el hombre entró y le dijo: ¿vas a tener fe? Sí, voy a tener fe. Y en ese momento tomó mano con él. Y fue una relación también muy fluida, muy intensa, la cual dice que a veces se quedaban, hablaban horas, otras veces simplemente se quedaba en silencio, y siempre enseñaba. O sea, es importante ahí distinguir lo que cuenta el kaul y el hal, es decir, la palabra y el estado. Lo que es interesante que en el tasawuf nosotros no somos gente de kaul, o sea, sí tenemos que aprender, sí tenemos que estudiar, pero lo que más importante es el hal, y el hal se alcanza obteniendo sirviendo a un murshid, y eso nos lleva a servir a la creación. Así es como finalmente falleció su sheikh, después de una larga enfermedad. Dice que le agarró cáncer de piel y él decía: esto es lo que Dios quiere para mí y lo acepto. Y era una enfermedad muy dolorosa. Después de eso se quedó un tiempo sin sheikh, y lo tentaban de distintas taricas para que directamente sea sheikh, de la Qadiriya, de otras ramas de la Jalvetía y demás, y él no quiso aceptar nada hasta no tener una manifestación en sueños, ¿no? Y finalmente la tuvo, y en ese sueño él le decía que tenía que ir al Derga de Karagombru y hablar con Fahreddin Efendi. De la Yerrajía, era Sheikh entonces de la Yerrajía. Que él era sheikh de la Yerrajía, y él dice: yo la verdad que no sabía si todavía estaban, si se reunían o si no se reunían. Y por otro lado, lo había conocido con su primer maestro, uno de sus tantos maestros, creo que Mustafa, creo que era biblioteca ambulante, le decían, que le enseñó la parte externa de nuestra religión, o sea, la Sharia, Hadith, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo muchos maestros, ¿sí? Pero esta persona, y cuando era chico le estaba enseñando todo esto, un día, él no sabía quién era,
lo llevó y le dijo, se está volviendo muy rígido, lo llevó, y ese era Fahreddin Efendi. Por Su favor, maestro lo llevó a Muzafer, a Fahreddin Effendi. cuando tenía 10, 12 años, hace un dua por él para que no sea tan rígido. Y él hizo, Fahreddin Effendi hizo ese dua. Después de más de 30 años, volvió al mismo lugar y se encontró con Fahreddin Effendi. Siguió el camino de ese sueño y fue y se encontró con Fahreddin Effendi. ¿Y cómo fue ese encuentro, ese segundo encuentro de grandes? ¿Se acordaba Fahreddin de él? Era famoso Muzafer Effendi, ¿no? No menciona, se presentó, dice, entró, tocó la puerta, en ese momento, cuando tocó Las la puerta. reuniones eran clandestinas en ese momento, o sea, no eran reuniones públicas ni abiertas. No, para nada. Hasta los 60 fue muy duro. Él más o menos entró ahí. Entró, tocó la puerta, justo lo atendió quien lo sucedió, que era Sefer Effendi, que era derviche desde muy jovencito de Fahreddin Effendi. Y le dijo, bueno, espera que voy a ver si el sheikh te puede recibir. Lo recibió. Y dice, se presentó, yo soy el sheikh, ¿cómo no voy a conocer al gran sheikh que hace disertaciones para las mujeres? Jugando con ese doble sentido, que si realmente tuvieran el atributo de la rayulía, que no tiene nada que ver con hombre o mujer, Con el sino femenino. tiene que ver con un tema de mardía, con un tema de la valentía, o sea, estar derecho, ¿cómo no lo voy a conocer? Y se empezaron a reír. Y el hombre dice que tenía, en ese momento, el sheikh Muzafer Effendi tenía muchas ganas de fumar y no lo hacía por respeto. Y Fahreddin Effendi, que era uno de los grandes santos que te lee, dijo, toma, y le da un cigarrillo y dice, nosotros precede el amor antes que respeto, y le da un cigarrillo y después lo invitan a un café y le dijo un café un cigarrillo sin un café es lo mismo que dormir una noche fría sin una bata. Así que fue así. Entonces le dijo, bueno, tuve un sueño, tengo que ingresar, quiero tomar mano, hacer vaya, y dijo, no, esto no funciona así, nuestro sueño, nuestro camino funciona a través de sueños, que es uno de los requisitos. Si vos estás destinado, déjame consultar y nos vemos el lunes, inshallah. Nos vemos, te mando un mensaje. El lunes no pasó nada, le manda a alguien para decirle a la librería que todavía no pasó, que el viernes cualquier cosa le avisa, y el viernes pasó y fue así como ingresó como murid de Esa Fahreddin. condición, Jay, sigue hoy en día. O sea, si hay un murid que quiere ingresar a la yerrajía, tiene que ser habilitado por los sueños, te tiene que vos suceder, tiene que ser aprobado o habilitado desde ese lugar. Hay dos caminos, y ese es uno, perdón, ¿eh? Sí, sí. Hay dos caminos, y ese es uno de los caminos más importantes, pero lo que hizo el FAT de la apertura de Muzafer Effendi es para Occidente, quizás es aceptar a todos sin ese requisito, porque lo que hacía es llevar de la tarika, lo llevaba al Islam, de la tarika lo llevaba al Islam, es decir, tuvo esa rahma, pero por lo general sucede de tres formas, o sea, tiene que haber un sueño, ese sueño lo tiene que tener tanto también lo tiene que tener el sheikh, o tiene que tener una intuición espiritual en donde lo acepta. Hoy se hace, pero, y fue lo que te comenté al comienzo de esta charla, en donde Harriet Piri envía. Conocí a alguien que estaba en Groenlandia, que soñó que tenía que ir al Derga de Karagumbruk para tomar mano. Groenlandia. Pero bueno, pero es parte fundamental del Segera Suluk, de todas las tarikas, en lo que es el maná, los ruyá, los sueños. Bien. ¿Cómo es que él se convirtió en líder? ¿Cómo se convirtió en sucesor de Fahreddin Effendi, Muzafer Effendi? El sucesor, mucho tiempo antes de que viniera que fuera la Citane, Fahreddin Effendi lo nombraba, él lo decía. Entonces, pasó el tiempo, pero ingresó como uno más, ¿no? A pesar de que
y así es el Seguir Azul. O sea, no importa si sos un barrendero, si sos un médico, si sos un multimillonario o si sos un pobre, un indigente. Todos pasan por lo mismo y no hay diferencia en eso. Todos atraviesan de eso. A través de los sueños, cierta vez tuve un sueño en donde estaba soñando Musafer Efendi, soñó que lo agarró Fahreddin Efendi, lo levantó así, lo golpeó, los amarreó. Fahreddin Efendi, para que tengan idea, era una persona de unos 60, Musafer Efendi 1,80, 1,85, y le dijo, lo tiró así en el sueño, y dijo, anda, esta es tu habitación, limpiala. Al día siguiente tenía que contárselo, no pudo ir porque es el usul, o sea, los principios es que uno tiene que contar inmediatamente eso al murshid. No lo hizo y tuvo otro sueño que dijo, no, con este sueño desagradable que tuvo no se lo puedo decir a nadie. Entonces fue y le dijo, le contó el primer sueño que dice. Y este sueño, le dijo, vos no podés haberlo tenido sin haber tenido otro sueño después. Contámelo, le dijo. Entonces pidieron que todos salgan de ahí y se lo contó, y ahí lo nombró Sartarik, o sea, el que está adelante, y le dio la habitación y la oficina de eso. Entonces, a partir de ahí, después, años... después lo fue dejando, estaba muy enfermo, lo fue dejando a cargo de los rituales, de las ceremonias de la tarika, y finalmente falleció, y cuando falleció no lo nombró directamente, sino todo esto fue a través de Zuhurat, de sueños, en donde fue indicado él. Y había como siempre pasan, ¿sí? Siempre pasan, no, porque él, que yo tengo... siempre pasa el tema, cuando estábamos a Fer Effendi, no, ¿por qué va a ser él? Que este es esto y aquello. El otro, cuando llegó uno, Sefer Effendi, que fue uno de los grandes santos, de los Aulía, uno de los, no tengo duda que sería de los Abdal, cuando lo eligieron a él, dijeron, ¿por qué va a ser este que es un simple pastelero? Y era una persona de una... Lo mismo con Trul Effendi, lo mismo con Ahmed Effendi, con todo siempre pasa lo mismo. Pero finalmente, a través de los sujurat, de los sueños, la persona que se oponía un poco a esto, que tenía más antigüedad y demás, tuvo un sueño. Tuvo un sueño, le pidió perdón, le dio un beso en la mano, dijo, vos sos el que tenés que llevar todo esto adelante. Ándela. Una de las cosas que más se conoce, que hablamos al principio de Musafer Effendi, es la apertura que él tuvo en Europa, sobre todo en Estados Unidos. Viajó más de 10 veces en los últimos años de vida. De hecho, llevó a los murid al Hajj. Contanos un poco qué fue lo que hizo en Estados Unidos, cuál es la semilla que él sembró y por qué resultaba tan atractivo, es decir, qué mostraba él y para saber cómo fue tan atractivo lo tenés que escuchar. Escucharlo, hay una página que se llama Musafer Ozak, lo pueden poner, quizás no entienden nada de turco, pero escucharlo, la gente cuando lo escuchaba tenía un carisma que daba vuelta a las personas, se convertían instantáneamente al verlo, aceptaban el Islam. Las formas que tenía, no simplemente hablaba, llevaba el cuento a través de las anécdotas, a través de las historias, a través del Corán, a través de los chistes. Hay que verlo y cómo daba vuelta y compraba y robaba los corazones y se lo llevaba y se lo ponía en una bolsa y no le importaba. O sea, uno de los también de sus murid que lo aceptó oculto fue un gran rabino. Un gran rabino judío. También había hasta cardenales que en forma oculta y curas que tomaron mano con Effendi. Era una persona muy especial que vos me preguntás qué es, y es lo que dice en el Corán, en el Suratul Kahf. No apartes tus ojos de aquellas personas los cuales recuerdan constantemente a Dios. O sea, cuando uno está en recuerdo constante, pule su corazón y la luz de lo divino, la luz de Allah subhanahu wa ta'ala refleja en vos, la gente te ama. Pues, lo amo, ¿por qué? Porque el profeta lo dijo, porque le dice a Jibril que todos mis siervos lo amen y todos lo empiezan a amar, porque atrapaba a la gente de esa forma. Muy lindas las entrevistas, están en YouTube también.
Sí. Vos me habías contado algo muy interesante, que él en Turquía, o sea, con los muríes de Turquía, los más antiguos, los que ya habían crecido en un entorno islámico, era un sheikh más severo. Sin embargo, en Estados Unidos, en Occidente, era un sheikh más amoroso, ¿es así? Bueno, el Seyyar Suluk, el camino espiritual está dado por eso, el Yeral y el Yemal. O sea, él decía, no es lo mismo que te orine un bebito, vos decís qué lindo, qué hermoso, y lo acariciás y que venga un chico de 12 años y te orine, vos le agarrás y le pegas una patada y le haces una fuertada. Entonces, eh, la gente que estaba mucho tiempo, o sea, que está en el camino, eran musulmanes muchos años, necesitaban otro tipo de educación. A cada uno le daba de acuerdo a lo que necesitaban, y eso es parte de lo que saben, lo que tienen los grandes maestros. De hecho, aparte, era un gran erudito, o sea, era un imán, un joya, y era muy flexible en el sentido de facilitar a la gente, facilitar a la gente. Es decir, cuenta una historia que el fundador que se fundó en Ucrania en el siglo X, el fundador de lo que fue el Imperio Ruso, descendiente de los vikingos, quería sacar todas las deidades y demás, y buscaba una religión monoteísta para unificar la religión. Llamó a los distintos eruditos de las religiones y les preguntó, si llamó a los judíos, a los cristianos, a los musulmanes, fueron de las delegaciones, y les dijo, les preguntaba acerca de la religión, y le agradó, y se enganchó con el Islam. Se enganchó con el Islam. Y después, y decime el tema del halcón, ¿cómo es esto? No, eso es imposible. Dijo, no, yo no puedo sacarle esa alegría al pueblo ruso. Si le saco eso, le saco todo. Eso no va. Y se decidió por la religión cristiana ortodoxa. Muzafer Efendi decía, contando esa historia, decía, si yo hubiera sido el Sheikh al-Islam en esa época, hubiera aceptado, cargado sobre mis espaldas eso, y con el tiempo, cuando la fe entra en el corazón, hubieran pulido eso y hubieran ido al Din el Mubin. O sea, decía que vayan de a poco la gente. Los traía, los llevaba así, hasta que entiendan la profundidad de la fe. Claro, siempre sí, la Pero no revelación decía, tardó no 23 recen. años, ¿no? Tardó Claro, 23 años. claro, no decía, no recen. Bueno, vayan haciendo las cosas de a poco. Vayan haciendo las cosas de a poco. Es impresionante las grabaciones de él, los dickers de él en Estados Unidos, que se han escuchado a lo largo y ancho de todo el mundo. No creo que se hayan escuchado tanto dickers como los que él hizo en Estados Unidos. Hay grabaciones, la gente en los años 70, 80 se pasaba los cassettes con esos dickers, que no recuerdo dónde era, pero es muy impresionante. De ahí, de esos software, de esas charlas de él, salió el libro que mencionabas al principio, que era El amor es el vino. Sí. ¿Vos qué crees que lo hizo tan perdurable, o por qué conquistó tantos corazones en Occidente, especialmente ese libro que lo editaron también? Pues ese libro es la recopilación de su Sohbet, el cual lo armó uno de sus califas, el sheikh de California, Rai Baba, que lo confeccionó de una forma preciosa, en donde transmitía en forma llana, en forma lisa, accesible, lo que significa el Islam, lo que significa el sufismo, y de esa forma, en poco menos de 100 hojas, es un resumen conciso de lo que uno puede empezar a necesitar si no sabe nada de lo que significa el Islam y el sufismo, ¿no? Claro, es una buena puerta, más allá. ¿Y qué queda hoy, Sheikh, del paso de Muzafer Efendi en Estados Unidos? ¿Qué quedó de su legado allá? Y quedaron cientos de musulmanes, cientos de derviches, 10 dergas en Nueva York, California, Boston, Canadá, México, todo lo que derivó después de todo esto en Latinoamérica. Empezó la luz del Tauhid a desparramarse sobre todas estas tierras, ¿no? ¿Están abiertas otras tarifas? Un Ashbandi puede entrar y ir a un dicker de la Yerrajía. Si visita Estados Unidos puede ir. No, si no paga $1000, no. No, sí, por supuesto.
Musafer tenía una relación muy particular con su propia salud, ¿no? Como dijiste, era muy grande y también comía muy bien, a veces comía por demás, ¿no? Y tenía muchas enfermedades y aún así era como que le prestaba poca atención, ¿no? Tenía diabetes y sus murí lo veían comerse unos, no sé, esos dulces turcos. Este, No, eh, no comía mucho, simplemente dice, cuando la mesa está servida, mm, no hay que ser un hipócrita y hacerse que uno no come. Entonces todos estaban en su mesa y les decía, coman y coman bien. Cuando estás, ah, coman y coman bien. Entonces era una persona robusta, ¿sí? Muy mm, robusta, muy corpulenta, mucho músculo. Un tiempo después, esta historia la escuché, eh, que contaba una persona que cuando tenía dolor le hacía masajes para aliviar los dolores, que era puro músculo, ¿no? Persona muy corpulenta. Cuando servían, comía y no se hacía el santito. Cuando ah, estaba solo, era una persona de zuhd, de desprendimiento y de mm, ascetismo, y es lo que enseñaba. O mm. sea, parte de ello está la riá, que siempre aparece, mostrarse ante todos como un santo. Claro, claro, alhamdulillah. ¿Y cómo es el tema de él con el tabaco? Digamos, él fumaba, el chef Akruddin no fumaba, hay algo que está permitido. Por ejemplo, en la Nashbandía el tabaco no está permitido, si bien no es haram, ¿viste? Cada orden tiene su particularidad. Dentro de la yerajía está como más habilitado, ¿no? Contanos un poquito esto del Bueno, tabaco con los sheikh dentro de la yerajía. hay gente que fuma, hay gente que no fuma, gente que le gusta y gente que no, y hay gentes conozco ayudantes que fuman y que otros que no, conozco, ¿cómo se llaman estos? Cadiríes, rufaíes, he fumado con ayudantes y otros que no fuman y le fumé al lado y le invité y no, Ujú, para jugarle una bromita, pero es así, o sea, no es que hay una regla ujú. que todos tienen que fumar. El que fuma, fuma y el que no fuma. Bien, bien, ni para un lado ni para el otro. Sí. Contanos, Jay, cómo fue la muerte de Muzafer Efendi. ¿Es cierto que murió haciendo sajda? Estaba, estaba en una de sus, normalmente durante la noche siempre realizaba el tahajjud, y en durante la noche estuvo realizando el tahajjud, y cuando estaba en postración, se desplomó y dijo Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu, y partió. Eh, y es parte de todo lo que son los aulías y el dua de Hazrat Pir, que todos conocen el momento de la partida, Ujú. conocen el momento, saben el Ella lo momento. había anunciado, ¿no? En el último viaje a Estados Unidos, a su morir ya venía anunciando, ¿no? Hablaba del atardecer, ¿no? Daba Sí, signos bastante claros de que. todos van dando esos signos, y también es lo que sucedió con Turul Efendi, que Ajá. tuve la gracia de poder estar hablando con derviches antiguos, y había uno que está encargado de lo que es todo lo que es la parte administrativa y demás, y, y me dijo que dos semanas antes estaba él, entró a la oficina de él para hablar y demás. Dijo, mi hijo, me voy de vacaciones dentro de poco, te queda esto todo a cargo. Se quedó pensando, me dijo, la verdad que es una persona, es un tipo que vive trabajando constantemente, nunca lo vi que se tomara vacaciones, pero bueno, seguro que Lo dejo pasar. seguro que se habrá cansado con tantas cuestiones, se va a tomar las vacaciones, y a las 2 semanas falleció. Mashallah, mashallah. Qué fuerte. Hay algo que hablamos fuera de cámara que tiene que ver con la Mevleví, la Telika Mevleví, que viene de Maulana Jalaluddin Rumi. De alguna forma nos contaban que tomó o fue absorbida por la orden Sherraj, que inclusive que el último de los sheikhs, Suleimán Effendi Chele, Suleiman, ahí va, que le propuso a Muzafer Effendi hacerse cargo de su orden, esto es así, porque él se estaba por morir, él estaba muy enfermo y pensaba que no iba a tener continuidad después de él, y le ofreció unir la Meblevía con la Yerrajía a Muzafer Efendi. ¿Esto fue eh, así? Contanos cómo es al día de hoy. ya dentro de los regalos, o sea, de los regalos espirituales que tiene la Tarika Tulalía Yarrají, Halvetí Yarrají, es el regalo del psique, o sea, es el gorro,
se ponen los Mevlevis, Ujú. y está dentro de eso. O sea, cuando en esa dificultad que Suleiman Chelebi, hay algunos videos o fotos en donde está en el dique él girando, no con En el las dique rocas. Yerraji y Suleimán, Chelebi Sí, está... sí, sí, ajá. sí, cuando Muzafer Efendi está dirigiendo, él lo dirigía, él giraba, eh, y la llama viva de la Meblevía continúa en el Asitane de Hazreti Pir, y Ajá. de hecho se enseña los días lunes, se enseña, es un entrenamiento de muchísimos años y que al terminar obviamente no es que uno dice voy a ver un video y Ujú. giro sufi, no, es parte del Ser Absoluto, del camino espiritual, se realiza, y el lunes mismo también se hace la ceremonia completa Ajá. en la Citana. Mashallah. En la Nashbandía, seguramente sabés la historia, Maulana Sheikh Nassim, que Allah Ujú. santifique su secreto, abrió el tema de los giros, de hecho inició Sheikh, que después al día de hoy siguen enseñando giros, y fue algo que lo abrió y de alguna forma no siguió iniciando más gente, pero tuvo una apertura donde de alguna forma se creó dentro de la Nashbandía el permiso del giro, ¿sí? A través de Sheikh, que él inició personalmente, y siguieron girando, a través de la descendencia familiar de Maulana Sheikh Nassim, con el árbol genealógico de Rumi. Así que alhamdulillah. Te quería preguntar, Sheikh, ya para entrar en el cierre de la charla, ¿por dónde empezar a conocer la obra de Muzafer Efendi? Si vos decís, alguien no lo conoce, vio esta charla, ¿qué libro debería Y, empezar a comprar? y depende de dónde estás parado. Si no conoces nada, está muy bueno el amor es el vino, o sea, Ujú. si no sabes nada, está muy bueno el amor es el vino. Si tenés unos años si sos musulmán, está muy bueno el Irshad o el Envar al-Qulub, Las luces de los corazones, que está el primer tomo, son 6 tomos, el primer tomo lo sacamos en español. Inshallah, si Allah lo permite, dentro de poco vamos a sacar el segundo tomo. Está también La develación del amor, que es un Ujú. libro, que es el único libro que escribió acerca de Tasawuf. Era un Ajá. hombre que, a pesar de lo que tenía, que era muy permisivo, o sea, no permisivo, sino que era muy suave con la gente nueva que abrazaba el Islam. También todos sus sohbet, si bien tenían ciertas puntas espirituales, apuntaba al din. Ajá. Pero ese es un libro que lo hizo para todos los derviches de Occidente, que es el único libro, porque todas estas cuestiones existe una transmisión que es el Ujú. Hal, y que se enseña de maestro a discípulo, no se No es a través pone. de los libros, claro. Pero La develación del amor es un excelente libro, y después también hay otro de El jardín de los derviches, El adorno de los corazones, que también son sohbet y demás. Y después un libro que hizo por pedido de Nur Heitzon, acerca de la bendita Virgen María, que es un libro que está en inglés y en español, no está publicado en turco, que es muy Ah, lindo. bien. Y quería que nos mostrara allí el libro tuyo, donde hablas de la Silsila Yerraji, que son 2 tomos, si lo tenés ahí presente, porque la verdad que es muy lindo para conocer la vida del Sheikh y la vida de los Sheikh de la Silsila. Tiene una documentación increíble, hasta das localizaciones de los makam de los distintos maestros en Turquía, digamos. Están las fotos de sus tumbas benditas, están los mapas. Maya, hiciste un trabajo, lo van a traducir, me contabas que hay pedidos para traducirlo al turco, al inglés. Turul Efendi me pidió que lo tradujéramos al inglés y al turco. No hay nada lo que me dijeron de esta forma, expuesto de esta Mm. forma, así que ahora lo están traduciendo al inglés, y eh, vemos, pero tampoco es fácil traducirlo. ¿Tenés, Así que tenés un ejemplar ahí para mostrarlo? La luz de la guía. ¿Ese qué tomo es? ¿Es el tomo primero? El tomo primero es Mm. en color, en color, que es un libro de 500 hojas, sino está que es muchísimo más barato, en blanco y negro, Ujú. en donde habla desde el principio, es decir, de Harriet Pir y de su maestro, hasta Sefer Efendi. Sí, hasta Sefer, no Turul. O sea, cuando vos lo escribiste estaba Sefer vivo todavía. Turul le pedí a Turul Efendi, cuando estaba acá me dijo sí, después me dijo no es adecuado escribir. Un día estaba como
le mandé mensaje, no me respondía. Entonces dejó el tiempo pasar, entonces una vez le pedía, una vez el diálogo interno que uno tiene que tener con su sheikh, cuando ese sheikh es Kamil, no hace falta mensajes o palabras. Entonces le estaba pidiendo, por favor, que tengo que hacer esto, que tengo que terminar el libro internamente, ¿no? Al otro día me llamaron de Estambul, dice Turul Efendi que le dejes de soplar la nuca, que ya te va a avisar. Alhamdulillah. Inshallah, ahora si hay una edición nueva también se pueda sumar a la historia de Turul Efendi. Inshallah, inshallah. Así que bueno, Jay, gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que me has contado. La verdad que ha sido una velada maravillosa, muy nutritiva. Espero que todos se hayan beneficiado también de lo que cuenta él, que no solamente un Jay, es un erudito, y ha investigado como pocos toda la vida de sus maestros, un trabajo que inshallah sea recompensado acá y en el más allá. Así que gracias por todo, gracias a todos los que lo siguieron. Dos cositas. Sheikh por imitación y erudito simplemente soy un loro, repito, así que nada más. No son de verdad los libros que tenés a tus espaldas, así que eso es un Photoshop. Ahora viste que se puede poner. Es un Photoshop para aparentar erudición. Es como el burlo que se carga en las espaldas hasta que se quebra el lomo. Gracias por todo, Jake. Que Allah te dé larga vida y tus murid se beneficien de vos y alhamdulillah. Gracias por todo. Igualmente por nos vemos compartir esto. Un fuertísimo abrazo. Salam aleikum. Alaikum salam a todos. Muchas gracias.